With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Claro, tal como ocurre habitualmente, Coneja, había harta expectación por los resultados que iba a arrojar esta encuesta, que, como para ponerlo en contexto, todos los que nos están escuchando, esta medición es muy distinta a las otras encuestas que se hacen en forma semanal, mucho más habituales, más frecuentes, digo, que al final las otras son más contingentes y como más rápidas de realizar porque son telefónicas o se hacen online y van midiendo la temperatura electoral fina. Claro, el minuto a minuto. Minuto a minuto. Esta, la CEP, es la única que se hace con cuestionario presencial, entrevistando a personas cara a cara en todo Chile, lo que te permite procesar las temáticas de una manera bien distinta y también hacer preguntas muy diferentes. Claro, una encuesta más larga. Mucho más larga, más contundente. El trabajo de campo, que es súper importante decirlo, cuando se hizo, en el caso de la CEP, se realizó entre el 6 de marzo y el 14 de abril. O sea, las preguntas se comenzaron a hacer 2 días después de la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior. Ah, solo 2, ya. Ahí Claro. empezó, 2 días después de la renuncia. O sea, en el fondo se hicieron las preguntas, se comenzaron a hacer las preguntas cuando ya había renunciado, pero Claro. 2 días después, cuando abrió públicamente su intención de convertirse en candidato, o sea, estaba como muy reciente, lo que genera cierta distorsión, porque además, a diferencia de otras encuestas, no contempla los últimos acontecimientos en la carrera prepresidencial, podríamos decir. Por en la ejemplo, carrera de las que primarias. Carolina Toá es pareja de Mario Marcelo, eso no alcanzó a estar. Eso no alcanzó a estar, O no. la candidatura de Gonzalo Vinte, Tampoco la alcanzó a proclamación estar. no alcanzó o sea, a estar. ni siquiera alcanzó a estar la inscripción a las primarias Ya. de todos los candidatos. Ya, perfecto. Entonces, obviamente que no contempla esos acontecimientos que han movido probablemente la aguja electoral en los últimos días. Como decíamos eso, yo me preguntaba harto si cómo iba a influir en las encuestas que vienen este disclosure de la relación de Carolina Toá con Mario Marcel, que se hace pública esta semana y que algunos dicen, o sea, no pocos dicen, que podría, entre comillas, humanizar a Toá, Ya. sobre todo en este periodo en que se le ha tildado de ejercer un liderazgo fuerte, Bueno, autoritario. ella misma ha hablado que como ministra del Interior ella no podía estar como mostrando como una cara más personal, más o menos, porque Más cercana, claro. el ministro del Interior tiene que mostrar autoridad. y fuerza. Exactamente, o sea, más lejanía con Claro. la gente. De todos modos, igual cuando uno analiza los resultados, no es una buena imagen para la candidata del socialismo democrático, por supuesto, aparecer a estas alturas, porque si bien la encuesta se hace antes, se publica ahora, solo con 5 puntos, por debajo del candidato libertario, por ejemplo, Johannes Kaiser, y con otro... Que tiene 6, ¿no? Tiene 6 Claro, y puntos. queda tercero en el ranking. Exactamente. Claro. Otro elemento que no les juega a favor, te diría yo, ni a Toá ni a ninguno de los otros candidatos del oficialismo, es la desaprobación de la gente hacia la figura del presidente Gabriel Boric. Es bien increíble la cifra, alcanza 66%, es una de las más altas de su periodo. Sí, porque el presidente siempre, en general en las encuestas, como que ronda en torno al 30% de aprobación. De aprobación y Claro. esta es un 22%. Un 22%, o sea, como que se acerca más al rango de los 20%. Claro, Eso no- exactamente. Es no es lo inédito habitual. en la encuesta CEP, esa cifra de aprobación. O sea, 66% de desaprobación y 22% de aprobación, cuando le preguntan a la gente en positivo. Y esas son cifras que, además, si uno compara otras encuestas, Ya. cuando se hizo la criteria en ese periodo, también arrojó una aprobación súper baja. Ah, coincide también. En esa encuesta. Conversan Ya. ambas mediciones en ese sentido. Y eso lo conversaba con Cristian Valdivieso, nuestro columnista y cabeza de Criteria, Claro que no, ayer estuvo en página 13. que ayer estuvo en página 13, sí, porque según él la CEP muestra que, entre comillas, la normalización que intenta instalar la moneda, digo Palacio, no logra permear
la opinión pública. Por ejemplo, cuando analizamos el tema de seguridad, que ha sido foco del gobierno, porque claro, sigue siendo la primera preocupación de la gente, la primera área de prioridad, de Y esta tensión. encuesta lo vuelve a mostrar. Claro, entonces parece ser una materia inelástica, me dice Cristian Valdivieso, porque aunque en esta administración se han desplegado múltiples esfuerzos, lo sabemos, los cambios en esta área no rinden frutos en términos de aprobación. Eso no está Ya. sobre la mesa. Entonces, se genera un dilema bien complejo porque el gobierno no puede abandonar esa agenda, por supuesto, la agenda de seguridad, pero tampoco obtiene el rédito político que se busca, probablemente porque la ciudadanía ya se formó un juicio que es muy difícil Claro, de y porque se modificar. aprueba, por ejemplo, una ley, pero eso se demora en mostrar efectos, o sea, que bueno, es difícil medidas como inmediatas. Pero que no Claro, se- además hemos visto que no hay más de 40 normas que se han aprobado en este gobierno, pero aún así la gente dice, esto no está Igual funcionando bien. asaltaron a mi pariente Exacto, el exacto. otro día. Y la situación se agrava porque después de la salida de Carolina Toá del Ministerio del Interior, la figura del ministro Luis Cordero es la que ha asumido parte de ese rol, mucho más importante que antes en el Ministerio del Interior, pero sin el peso político ni el relato consolidado que tenía Carolina Toá y el Ministerio del Interior en ese momento. Entonces, ojo que además encontré interesante cuando le preguntan a la gente si el país está progresando, si está en decadencia o está estancado. Fíjate, Coneja, que el estancado es lo más prominente, con un 53%, y es un índice que además nunca ha bajado del 50% en la administración Boric. Ya. El que estamos estancados, que algo nos pasa, que este país no está donde No se mueve. debiera estar, no se mueve. Exacto. Y esto muestra un aspecto bien negativo para el mandatario, obviamente, pero también porque no es una tendencia ya como, ya no es un episodio único azaroso, sino que se transforma en una tendencia que ya no es coyuntural, con una aprobación que se ha mantenido bastante baja durante un buen tiempo, lo que obviamente ejerce presión sobre las candidaturas oficialistas, sobre todo porque quienes compiten en las primarias con más ventaja son las exministras Toá y la ex titular del Trabajo, Janet Jara, ambas vinculadas al gobierno, además del Frente Amplista y el íntimo amigo del presidente, Gonzalo Vinter, por lo que, ojo, despegarse de la actual Hay administración. una tentación. Hay una tentación, pero es muy difícil de que dé frutos. Claro, viniendo se de donde logre vienen. la Pero desvinculación, porque claro. yo conversaba ahora con la ministra vocera, Isen Echeverri, y decía, bueno, lo que dicen todos los gobiernos, nosotros no nos movemos por las encuestas, por supuesto que las miramos, pero no es eso lo que nos mueve, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Pero los candidatos sí se mueven por las encuestas. Y Claro. entonces, con un presidente con menos aprobación, bueno, es menos atractivo asociarse. Bueno, al y eso presidente. ya, acuérdense cuando le preguntamos a Gabriel Boric, al propio presidente, ¿qué consideraba de esto, entre comillas, traición de algunos candidatos que se están desmarcando? Él decía, no, yo creo que está súper bien que lo hagan. Bueno, Cada acá cual es tiene... deseable. Es deseable que se haga. Bueno, ahí uno también entra la sospecha de que no hay mucha respuesta que se pueda dar Claro. frente a candidatura, por ejemplo, la candidatura de Carolina Toá, que ha tratado de alejarse del actual gobierno, con poco chance de que eso resulte, pues igual ella fue la jefa Claro, la jefa de gabinete. de gabinete Una cara importantísima del gobierno. Sí, de cómo vino a cambiar además el rumbo, el camino que estaba concretando en ese momento la administración Boric. Ahora, no puedo dejar de mirar con lupa también el otro bando, y más allá de los nombres, la CEP también confirma que la centroderecha vive un momento de mayor sintonía con el clima de opinión pública, y el ideario del sector parece tener vientos a favor. Fíjense que la pregunta abierta sobre quién debería ser el próximo presidente, como les mencioné recién, las menciones a Matei 15%, Kast 11% y Kaiser, como decíamos, 6%. 6, dijimos, sí. ¿verdad? Sí. Además, como les comentaba, la encuesta refleja un giro hacia ideas asociadas tradicionalmente a la oposición. Miremos, aumento en la preocupación por el orden y la seguridad, prioridad del crecimiento económico, más apoyo a la responsabilidad individual sobre el respaldo estatal y un alto acuerdo también con inculcar obediencia a la autoridad en la educación de los niños. Interesante Claro, ese tema que también. Eso que tú estás planteando, Paula, es súper interesante, porque ya las candidaturas pueden subir, bajar, han aparecido nuevas candidaturas, pero acá cuando preguntan sobre los principios, se ve un giro, como dices tú, Sí. como a las ideas que
tradicionalmente hemos asociado a la derecha. El péndulo, cómo se está moviendo hacia un lado. Y en esta fotografía, la imagen de Kast mejora sustancialmente, sube 6 puntos en evaluación positiva y baja 7 en negativa. Es el único candidato con esa doble mejora, no hay otro. Mira. Si bien sigue quedando muy bajo los demás nombres que suenan como para tener un cargo. No solo con los presidenciables, está bajo Kaiser, que tiene un 32%, está bajo figuras como Claudio Rego, Michelle Bachelet, la propia Matei, y debajo del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, el mejor evaluado con un 41%, lo que abre preguntas sobre cómo eso puede ayudar también a la candidatura de Gonzalo Vinter. Claro, Algunos creen que sí. Tratar de traspasar esa popularidad. Claro que sí. Ahora, el dato más elocuente, y diría que el más importante, es que más de la mitad de los chilenos dice que aún no sabe por quién va a votar. Un 52% contesta no sabe o no contesta, lo que indica que hay una amplia mayoría que no quiere posicionarse aún. Todo o que, puede pasar. O que no ha decidido. Sí. Y eso ya se vio en elecciones anteriores, cuando la gente cerró su opción muy último momento. Entonces, esto, Coneja, está súper abierto, súper abierto. La carrera presidencial está abierta, el escenario político en permanente transformación, o sea, la incertidumbre sigue dominando el panorama electoral. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl